El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Vivir Más y Mejor. Acercándonos a la última parte del año, al último trimestre del año, y tratando, como todos los lunes, de generar temas que a usted realmente lo valoren como tal, ¿sí? Hablábamos con el invitado de off de cámaras, de la libertad, de la posibilidad de elegir, de la posibilidad de sentirse valorado. Bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Pasó el programa pasado, recibí 3 mensajes de personas que querían ver al invitado, especialista en trombosis y cáncer, porque la explicación fue realmente didáctica. Sí, fue muy buena. Bueno, yo te pedí el teléfono a vos, y realmente me parece que si seguimos manteniendo ese nivel de excelencia, y de excelencia para la gente y que la gente entienda, ¿no? Entonces le quiero mandar un saludo muy grande a Carlos García, que fue una de las 3 personas que me pidió el teléfono, y por otro lado al doctor Cipitria, que fue compañero mío del Ramos Mejía, fue jefe de urología, bla, bla, bla. Hace muchos años, ¿no? Hace algunos años. Hace algunos años. Yo no soy tan joven como usted, pero la gente no sé si sabe que sos médico. ¿Cómo no va a saber? No sé si sabe. Hace 25 años que hago televisión. ¿Qué ¿Sí? quiere que diga? Soy ingeniero naval. Pero usted rejuveneció hoy. Sí, estoy... Usted no es Gori. No soy Gori. ¿Dónde está Gori? Le mandamos un saludito a Jorge, que estaba haciendo un convenio del hospital muy importante. Seguramente lo va a anunciar la semana que viene él. Estuvo haciendo una firma y bueno, a las 5 de la tarde terminó, así que me llamó recién que nos está controlando desde su living. O sea que hoy usted va a poder hablar. Finalmente lo logré, Bien, bueno, te cedo el... Hoy estamos con un tema interesante. Vos sabés que en 2 o 3 o 4 décadas atrás, un poco los baby boomers, el gran problema de ellos estaba vinculado al hábito de fumar. Y probablemente el beber intensamente bebidas blancas, whisky, etc. Y hoy en día el problema de nuestra generación, de la generación que vino después de los baby boomers, está más vinculado a todo lo alimentario. Claramente la alimentación es un tema muy fuerte. Tuvimos recientemente un programa importante sobre alimentación y cáncer, pero el gran problema de hoy está vinculado a algo que se llama síndrome metabólico. Viste que la señora viene y dice, el metabolismo me cambió y qué sé yo. Y bueno, trajimos un invitado de lujo hoy para hablar de todo lo que es síndrome metabólico, que está vinculado a la genética, vinculado a la alimentación, vinculado a los hábitos. Y todo esto está lamentablemente vinculado también al desarrollo de cáncer. Iba a ser mi primer pregunta. A ver. O va a ser, ¿qué es el síndrome metabólico? Me parece una pregunta brillante. Es desde la afuera, digamos, desde la gente. Que yo mandé, claro. Y creo que te mandé a vos también, sí, porque siempre lo hago, como que el tema era síndrome metabólico y cáncer, pero me parece que a partir de la explicación que es el síndrome metabólico, ahí se concatena todo, ¿no? Absolutamente. Quizás el programa se queda corto y hablamos de síndrome metabólico y enganchamos un próximo programa para hablar los cánceres específicamente vinculados. Pero bueno, veremos con el invitado ahora cómo vamos desarrollando el tema. Por ahí cae Gori y no lo deja hablar. Nos vamos al living y bueno, y usted síganos, ¿sí? Como siempre.
¿Ve cómo es la vida? Yo lo quería sentar en la cabecera a usted. No, todavía no, me falta le falta. me falta recorrido. Qué humildad la suya. Sí, ¿eh? Con el invitado también estuvimos hablando de la humildad. Es así. Pero no voy a decir de la humildad de quién por motivos digamos, de cuidar el programa en la señal. Bueno, estamos una vez más, ya ha venido a hablar de cáncer de hígado, Juan Sordá, que es el jefe es el profesor titular de todo lo que es hepatología de la Universidad de Buenos Aires, y lo tenemos en el instituto, en el hospital, como hepatólogo, y bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias como siempre. Gracias, Lucas. Gracias. Una vez más. Vos sabés que realmente, no quiero mentir, pero no tengo la palabra síndrome metabólico desde hace muchos años en en la población de afuera de la medicina. ¿Me equivoco? No, está muy bien tu apreciación. El síndrome metabólico en medicina, síndrome significa una combinación de signos y síntomas. Entonces, para arribar a que un paciente tenga síndrome metabólico, tiene que reunir justamente un grupo de signos y síntomas. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Uno es el sobrepeso, el otro es la hipertensión arterial, alteraciones a nivel de los lípidos en la sangre, triglicéridos, colesterol. Tiene que tener un incremento en el perímetro abdominal, presión arterial elevada. Bueno, todo ese contexto es lo que constituye el síndrome metabólico. Esto está íntimamente relacionado, como dijo muy bien Lucas, con algunos cambios en los hábitos de nuestra vida y también en la forma de comer, y seguramente el tema del sedentarismo tiene un rol relevante en la adquisición de este síndrome. Todo tiene que ver con la forma de vivir que tenemos hoy, ¿no? Y a veces la gente tiene un concepto equivocado del gordito, y hace poco estuve viendo, recientemente, creo que fue la semana pasada, que hubo un problema con una obra social con un paciente que tenía obesidad. Sí, lo leí. Y realmente la obesidad no es un paciente es un paciente que hoy en día para la Organización Mundial de la Salud es un paciente que tiene una enfermedad que se llama obesidad. O sea, y tenemos que enfrentarlo de esta manera, y probablemente el síndrome metabólico viene de la mano de la obesidad y también del sobrepeso, del que está un poquitito excedido sin llegar a ser obeso, ¿no? Tal cual. La población, se calcula que un 30% de la población, bueno, tiene sobrepeso, tiene obesidad importante, y un grupo de ellos, que es lo que nos compete un poco a la especialidad, tanto a Lucas como a mí, que vemos pacientes con hepatopatía, el compromiso hepático es relevante. Y ahí se produce un punto muy interesante, que es que el síndrome metabólico perjudica al hígado, pero el hígado también perjudica al síndrome metabólico. Es decir, es una guerra entre víctima y victimario. Claro, como pasa también probablemente con la diabetes, que el sobrepeso también genera un poco de diabetes porque hay resistencia a la insulina, y se empieza a armar un circuito de que es muy difícil romperlo y salir, ¿no? Tal cual, tal cual. Y hablaste del sedentarismo, ¿tiene que ver con la calidad de vida eso? posiblemente cambió totalmente eso, y más en nuestro medio, y también en la adolescencia y en la infancia. La obesidad ya es un problema en la adolescencia y en la infancia, en nuestro medio, y ello va a traer como contrapartida mayor cantidad de pacientes que vamos a ver a corto plazo, en edades tempranas, con alteraciones cardiovasculares, con compromiso hepático. Hoy el trasplante hepático, que es un tema que le compete a Lucas, está en el orden, creo, Lucas, la grasa en el hígado está en el orden de la tercera causa. Y se estima que va a ser tal vez la primera. La primera. Y en algunas partes del mundo, las enfermedades grasa hepática, que llevan, para tranquilidad a los televidentes, no todos los que tienen grasa en el hígado van a ir al trasplante hepático, pero hay un grupo que sí lo hace, y pasa a ser la primera causa de trasplante hepático en algunos lugares del mundo. Bueno, el tema de la obesidad los americanos lo tienen muy, pero muy presente, porque tienen una cantidad de excedidos de peso con todo el tema de la alimentación fenomenal, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Nosotros la primera causa hasta hace
podemos decir hasta hace 5 años, era la hepatitis C. Sí. Y hoy en día, con los tratamientos que hacen, bueno, todos los hepatólogos, bueno, Juan lleva un liderazgo acá en Argentina en el tratamiento de estos pacientes, y hoy en día el acceso al tratamiento es muy bueno, y están prácticamente desapareciendo las hepatitis C de la lista de espera, y está empezando a surgir lo que llamamos el NASH o la esteatosis o el hígado graso, que son todas palabras que quizás la gente empieza a escuchar, que está vinculada a los hábitos. O sea, no hay pastilla, todavía no se desarrolló la pastilla mágica que te elimina la grasa, a pesar de que la industria farmacéutica está desesperada, trabajando. Esto tiene que ver con la ingesta de alcohol, con la alimentación, con el sedentarismo, con todas situaciones que tienen que ver con los hábitos y las conductas humanas, más que con los tratamientos, ¿no? Sí, el cambio de la dieta, hoy es muy interesante la visión que se está teniendo con lo que estuviste comentando con respecto a la dieta, que es el cambio, lo que antes se conocía como flora intestinal, hoy se le ha atribuido a microbiota. Entonces la microbiota, que son millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino concretamente, que son las responsables de todos los pasos metabólicos de los alimentos, se ha visto que los pacientes con obesidad tienen una microbiota distinta, disímil, que aquellos que son delgados. Es decir, que hay una composición de microbiota que uno tiene en el momento ya de nacer. ¿Y la microbiota esa estaría vinculado a temas genéticos del individuo o factores externos? Y está vinculado con factores genéticos del individuo, que selecciona en cierta manera la microbiota que uno va a tener en el tiempo, y también por factores que uno va adquiriendo en edades tempranas de la vida. Hay un estudio muy interesante, espectacular, que ha comprobado la diferencia de la obesidad en aquellos niños que nacieron de parto o aquellos que nacieron de cesárea. Los que nacieron de cesárea tienen un incremento del peso en los primeros años de vida con respecto a aquellos que nacieron por parto normal. Y esto concretamente se refiere a la adquisición de la microbiota, mientras que el que nace por parto normal adquiere en su transcurso por la vagina toda la microbiota de la madre, el que nace por cesárea adquiere la microbiota del ambiente. Y eso le produce un cambio. O sea, sería perjudicial la cesárea. Bueno, nosotros tenemos un gran problema en Argentina, es uno de los países de Latinoamérica con mayor número de cesárea. Creo que viene México y después estamos nosotros detrás. Y esto va a llevar seguramente también a que nuestra población también adquiera mayor cantidad de individuos obesos y con síndrome metabólico. Acá Verónica Almagro dice, ¿existen enfermedades asociadas al síndrome metabólico? Bueno, un poco lo dijiste, ¿cuáles son? Y Moira de Belgrano, ¿en qué consiste la terapia metabólica del cáncer? ¿Cuánto dura el tratamiento? Con respecto a la primera pregunta, tal vez la enfermedad asociada más importante que quizás en el futuro esté dentro de este síndrome es la esteatosis hepática, es el compromiso hepático. Porque el compromiso hepático no es gratis para los pacientes que lo padecen, porque incrementa el síndrome metabólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente que tiene grasa en el hígado y además tiene inflamación por esa grasa, va a tener mayor repercusión en el cuadro metabólico y van a tener más riesgo con los años de tener eventos cardiovasculares, ¿Más diabetes. que la hipertensión? Bueno, es un causal de hipertensión arterial, predice la hipertensión arterial, predice la diabetes y otros componentes del síndrome metabólico. Y hay otros cánceres, sabemos, ¿no?, que la obesidad obviamente te da todos problemas, bueno, vinculados a la diabetes, la hipertensión, problemas osteoarticulares, problemas de cadera, de rodilla, de talones. ¿Cuáles son los cánceres vinculados hoy en día a la obesidad? Bueno, fundamentalmente te diría, las casuísticas están mostrando que los pacientes obesos, por ejemplo, tienen mayor predisposición a tener pólipos en colon, cáncer colon rectal, está dentro de esa línea. Se ha visto también los cánceres a nivel prostático, a nivel hepático ya hay evidencias notables que la grasa en el hígado puede generar cáncer por un mecanismo todavía no del todo bien esclarecido. Te diría que los del tubo digestivo son tal vez
uno de los más relevantes o de mayor prevalencia, ¿no? Ahora, como enfermedad, como causas de mortalidad en el síndrome metabólico, la cardiovascular pasa a ser la de primera línea. Después viene posiblemente las enfermedades vinculadas con el hígado y después está las ocasionadas por la generación de cáncer. Perfecto. Y la gente que dice el metabolismo lento, ¿eso de dónde sale eso? ¿El metabolismo, qué significa ese? No, es una apreciación no muy acertada. La glándula tiroides, es una de ellas que regula un poco el metabolismo, pero tal vez lo más importante acá con respecto a la parte metabólica, para el futuro va a ser el estudio de la microbiota, que es lo que estuvimos recién discutiendo. Ese pasa a ser un centro, en nuestra opinión, clave para manejar ciertas condiciones de obesidad mórbida, de pacientes que no responden bien a la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. La evaluación de la microbiota va a ser realmente muy importante en los futuros, en los años próximos. Uno podría, como médico, intervenir en esa flora intestinal, que la gente quizás lo entiende más, ¿no? Como la flora intervenir en esa flora a través de alimentos que tengan bacterias y modificarla para que el paciente se transforme en un paciente flaco. Exactamente, pero todavía eso está muy alejado de conseguirlo, pero la línea que propone es extremadamente, no solamente coherente, sino que es la línea que se está haciendo en el mundo investigando, ¿no? Que uno pueda tener, ya sea con lo que se llama prebióticos o probióticos, que son alimentos para modificar la microbiota, y que uno tenga un manejo de esa energía totalmente diferente. Claro. Hay microbiota que capta más energía de los alimentos, lo cual te va a generar obesidad, y hay otra microbiota que te va a producir seguramente menos absorción de energía, por lo cual el paciente puede adelgazar o mantener su peso. Alfredo de Saavedra, ¿cómo puede prevenirse el síndrome metabólico? ¿Cuáles son las causas que lo provocan? Muy buen programa, muy bueno el invitado. Julián de Berazategui, ¿por qué la obesidad es uno de los factores de alto riesgo para desarrollar varias de las enfermedades asociadas al síndrome metabólico? La primera pregunta es... ¿Cómo puede prevenirse? ¿Cuáles son las causas que lo provocan? Prevenirse sería modificar el estilo de alimentación, el estilo de vida. La recomendación es de recientemente apareció un artículo muy interesante, donde ponen como límite los 6.000 pasos famosos que aparecen en los programas de los celulares, y uno debería tener por lo menos como mínimo ese objetivo diario de hacer esa actividad física. Sí, hay trabajos en investigación sobre síndrome metabólico que exigen al paciente que cumpla esos que son más o menos 2 kilómetros y medio. Es objetivo, es el equivalente a 2,5 kilómetros. Claro, es verdaderamente impresionante. Cuando uno se baja las aplicaciones y lo pone y te das cuenta cómo, no sé, el fin de semana probablemente caminas mucho más, o en la semana, es impresionante, ¿no? Nosotros recorremos mucho el hospital, subimos escaleras y a veces eso lo compensamos, pero los que trabajan y van con el auto a la oficina y suben el ascensor, están en el horno. Estoy perdido. ¿Por qué la obesidad es uno de los factores de alto riesgo? No está bien definido. Son asociaciones. Uno sabe que el paciente que tiene obesidad va a tener compromiso de distintos parénquimas, fundamentalmente el cardiovascular y, como hemos comentado, el hepático. Quizás a partir del depósito de grasa, tanto a nivel abdominal como a nivel hepático, genera la liberación de sustancias que son conocidas como inflamatorias. Es decir, viene una inflamación que viene desde el interior, la genera la propia grasa. Eso se llama endotoxemia. Endo viene del interior y toxemia de toxicidad. Así que el propio organismo, esa propia grasa, está generando un estado de inflamación crónica, que es la que termina generando, los tumores, la cirrosis, los eventos cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Ahora vos, ¿qué le dirías a la gente, obviamente sin generar alarma, pero cómo el clínico detectaría estas anomalías? Bien, detectar estas anomalías es muy fácil, está en el ABC del clínico. El tema tal vez que el clínico debería establecer
es que los pacientes que tienen síndrome metabólico y que se acompañan de grasa en el hígado, estos pacientes están en un grupo de más riesgo que aquellos que tienen síndrome metabólico solo. Claro. Así que ese grupo de pacientes debería ser derivado a un especialista o estudiado de una manera multidisciplinaria. Esto que estoy diciendo tan es así que recientemente apareció un artículo donde solamente el 10% de los pacientes en Estados Unidos, en un centro en Houston concretamente, solamente el 10% de los pacientes que tenían síndrome metabólico y esteatosis hepática eran derivados a un especialista, claro, tomando la ficha. Es decir, que hay una forma de subdiagnosticar, digamos, la severidad o la situación que puede progresar en el tiempo. Y como medidas generales, ¿qué podés recomendar a la gente que tiene que, bueno, no sé, se hace un examen ginecológico, le hizo una ecografía y incidentalmente dice esteatosis leve en una ecografía y... Ese paciente debe ser evaluado por un clínico, debe ser evaluado seguramente por un especialista en cardiología, también debería estar controlado por alguien que haga diabetes y obviamente un hepatólogo tiene que estar detrás por todo lo que comentamos, este link entre obesidad, hígado, obesidad. Pero como vos muy bien expresaste al principio de este programa, hay una gran pelea para conseguir la droga mágica que pueda modificar toda esta situación. Claro. Y lamentablemente esto no existe. Las drogas que hay son drogas que pueden modificar algunos puntos del síndrome metabólico y todas las recomendaciones están en la actividad física y en el bajar de peso. Se calcula que uno mejora enormemente el síndrome metabólico y la grasa en el hígado si logra bajar un 10% de su peso al cabo de un año. Así que ese podría ser un objetivo más que bueno, más sumado y a la más actividad saludable, física, ¿no? Totalmente más saludable. Nosotros que las no lo drogas. necesitamos probablemente porque estamos bien. bien. Usted no lo necesita, yo tengo que encerrarme. Norma de Caballito, felicita por el programa, lo mira todos los lunes y es una gran idea este programa. Zulema de Boedo, ¿se puede tratar el cáncer de próstata o de mama, colon, etcétera, con terapia metabólica del cáncer? Excelente programa, muy bueno el invitado. Sí, a veces es confuso lo de... Esto es otra cosa, ¿no? Pero hay muchos medicamentos que atacan a través de medicamentos nuevos, modernos, que atacan a nivel intracelular las células tumorales que no tienen que ver con este tema de hoy. Son obviamente terapias específicas contra mecanismos intracelulares que también actúan en el metabolismo celular de los tumores, como habían comentado antes también. Pero esto es otra cosa. Sí, por eso vos dijiste que por ahí es necesario que Juan venga otra vez para hablar exclusivamente del tema cáncer y síndrome metabólico. Sí, o Juan o algún oncólogo, porque Juan también es algo muy específico del oncólogo, ¿no? Los nuevos tratamientos de los tumores que trabajan a nivel de metabolismo. Juan, muchas veces la gente tiene la fantasía, un poco lo contestaste, pero me parece importante remarcarlo, de que esas pastillas de omega 3 o esas, ¿viste? Esas pastillas medias ovoideas de colores que son costosas, el krill y qué sé yo, como que son maravillosos y hay que comer mucho pescado. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, en primer lugar, no está recomendado por ninguna guía en el mundo que estos productos puedan revertir el síndrome metabólico. Pero sí, estos productos pueden mejorar algunas marcas del síndrome metabólico. Por ejemplo, el omega 3 puede disminuir los triglicéridos. Entonces podría ser un tratamiento interesante para llevarlo adelante, como la metformina, por ejemplo, te quita la resistencia insulínica o trata de mejorar la resistencia insulínica. No modifica el síndrome metabólico per se, ni tampoco el compromiso hepático, pero sí va a modificar algunos de los aspectos del síndrome metabólico. Y esto claramente se trata en grupo. Ustedes trabajan probablemente en grupo. ¿Cómo abordan esto en el hospital y en el hospital de clínicas que también estás? ¿Cómo tienen unidades de tratamiento de pacientes con síndrome metabólico? ¿Cómo es hoy? Es fundamental tener un equipo de nutrición con uno trabajando muy intensamente, porque el éxito de la nutrición, aunque la hemos nombrado como uno de los pilares, lamentablemente el éxito es bajo. Es decir, son muy pocos los pacientes que logran ese objetivo que comentamos del 10%. Bueno, ese paciente, además de tener el aspecto nutricional, es evaluado por gente de cardiología
también por gente de endocrinología, especialmente los que hacen diabetes. Así que, bien, este es el grupo fundamentalmente que trabaja en forma conjunta. Fíjate que con pocas cosas, con la aplicación para marcar los pasos, los 6.000 pasos, con bajar un poco probablemente la ingesta de alcohol también, ¿no, Juan? Creo que el alcohol... Sí, el alcohol te da no solamente energía, sino que además, es un dato muy interesante, facilita el ingreso de nutrientes a nuestro organismo. Así que el alcohol es perjudicial ya por dos lados. Uno, porque el alcohol per se, y segundo, porque además facilita la entrada de calorías a nuestro organismo. Bueno, todo tiene que ver con tener una vida un poco más controlada, más medida, más recoleta, más ajustada, no, más sana, digamos, ¿no? Un poco de ejercicio, comer un poco menos, tomar un poco menos, por supuesto no fumar. Todo termina girando alrededor de los hábitos contra lo cual es muy difícil como médicos nosotros trabajar, ¿no? El psicólogo probablemente deba tener un rol importante hoy en día en la salud de estos pacientes, ¿eh? Bueno, muchas gracias por haber venido. Supongo que no será la última vez porque me parece que el tema amerita que lo sigamos trabajando para la gente. Me parece que eso que dijiste, la calidad de vida, parece que es clave. El tema es cómo implementarlo, ¿no? Tal cual. Nos vamos. Un placer, ¿eh? Me alegra que haya rejuvenecido. ¿Vio que hoy habló? Lo extrañé igual a Bori, ¿eh? ¿Lo extrañó? Sí, lo extrañé. Sí, claro, bueno, está bien, yo entiendo. Un saludo para Jorge, que nos está viendo. Y usted ya sabe, este programa es fundamentalmente para usted. Por eso le damos las gracias siempre por permitirnos entrar en su casa. Y bueno, nos volvemos a ver el próximo lunes y en las repeticiones, martes y jueves, de Vivir Más y Mejor. Chau, que la pase muy bien. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.